Aún hoy, nadie puede explicar lo que ocurrió esa noche. Lo que vivió esa familia en su primera noche en el pueblo. Fue el comienzo de una pesadilla que desafía toda lógica. Todo empezó en un rincón olvidado de México, un pueblo tan remoto que ni siquiera aparece en los mapas. Un lugar donde ni el silencio se atreve a habitar. Ese pueblo maldito, temido incluso por los camioneros más experimentados, tenía una regla no escrita: nadie debía quedarse ahí por la noche. Se decía que los djinns, criaturas de otro mundo, vagaban por sus calles cuando caía la oscuridad. Ahora cierra los ojos por un momento y piensa, ¿qué harías si, en un lugar que nadie se atreve a visitar, en lo más profundo de la noche, vieras sombras danzando dentro de tu casa? ¿Qué harías si sintieras un miedo inexplicable, un pavor tan profundo que apenas pudieras respirar? Eso fue exactamente lo que vivió esa familia. Su historia es la viva imagen de una pesadilla real. Lo que ocurrió en ese pueblo va más allá de la ciencia y de la razón. Era como si el mismo lugar estuviera cargado de susurros antiguos, de un pasado lleno de dolor. Cada piedra, cada árbol, parecía guardar un recuerdo oscuro. Especialmente de noche, cuando caía la oscuridad, la presión en el aire se volvía insoportable. Como si una sombra invisible cubriera todo, haciendo que incluso respirar fuera una tarea difícil. Ese pueblo no era un simple lugar. Era una entidad viva. Una que respiraba y que en cada aliento exhalaba puro terror. Si tienes el valor de escuchar esta historia hasta el final, y deseas descubrir más sucesos que desafían toda lógica, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque esta historia es solo el comienzo. Muchos más gritos se alzan desde los rincones malditos de México, y están esperando por ti. Prepárate para una historia de verdadero terror. Todo comenzó con Antonio, un joven maestro idealista que solo quería una vida mejor para su familia. Junto a su esposa Elena y su hija Sofía, una niña de 5 años llena de alegría, decidió dejar atrás el caos y el ruido de la ciudad para encontrar paz en un lugar más tranquilo. Antonio creía que ese pequeño y apartado pueblo les traería la calma que tanto buscaban. Así, tomaron la decisión de mudarse a un lugar escondido entre montañas, en lo más profundo de México. El pueblo ni siquiera tenía nombre en los mapas. Solo aparecía como una señal casi borrada al final de un camino polvoriento, al oeste de un viejo caserío. La mayoría de las personas evitaban ese lugar. Incluso los camioneros más curtidos preferían alargar sus rutas antes que pasar por ahí. Antonio pensaba que todo eso eran simples supersticiones, y que quizás el pueblo era desconocido simplemente por estar muy aislado. Ignorando todas las advertencias, llevó a su familia a lo desconocido, con el corazón lleno de esperanza. Para ellos, esto era un nuevo comienzo. Una oportunidad de empezar desde cero y construir su propio paraíso. A primera vista, el pueblo parecía normal. Casas de adobe, una pequeña plaza, una tienda o dos, y algunos animales de granja caminando por las calles. Pero al acercarse, algo se sentía extraño. En el aire flotaba un vacío inquietante, un silencio que oprimía el pecho. Cuando pusieron un pie en el pueblo, la piel de Elena se erizó. Pensó que era solo cansancio, estrés por la mudanza. Sofía, en cambio, corría emocionada explorando el nuevo entorno con pasos pequeños por los caminos polvorientos. La casa que les asignaron era una construcción antigua de madera, de 2 pisos, situada en las afueras del pueblo. Estaba rodeada de árboles, completamente aislada, envuelta en la oscuridad total por las noches. Las paredes estaban desgastadas por el tiempo, las vigas de madera crujían con cada paso. «Aquí seremos muy felices», le dijo Antonio a su esposa con una sonrisa, lleno de sueños para el futuro. Pero incluso en ese momento, parecía que las sombras susurraban tras las paredes. El piso de madera gemía con murmullos invisibles, como si la casa llevara dentro de sí los horrores del pasado. Había algo muy mal en ese pueblo, pero todavía nadie podía ponerle nombre. Aún no. Esa primera noche, lo cambiaría todo. El primer día en el pueblo pasó entre la emoción de instalarse. Antonio conoció a los demás maestros en la escuela, mientras Elena trataba de ordenar la casa. Aunque era una construcción antigua de madera, no estaba tan descuidada como parecía, pero aún así requería una limpieza profunda. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de morado y naranja, un extraño silencio se apoderó del pueblo. Ya no se oían los cantos de los pájaros, y hasta el viento parecía transformarse en un susurro. Mientras Elena se movía por la casa, sintió de repente un escalofrío que recorrió su cuello y bajó por su espalda. Solo es el cansancio, pensó, pero ese frío caló muy hondo, como si hubiera tocado su alma. En la cocina, una vieja taza cayó al suelo y se rompió sin razón aparente. Elena dio un brinco. Pensó que fue un accidente, pero su corazón ya latía con fuerza. Al anochecer, Antonio y Sofía regresaron a casa. Ya estaba completamente oscuro.
Les explicaron que en el pueblo eran frecuentes los cortes de luz, así que tendrían que acostumbrarse a iluminarse con lámparas de gas y velas. Esa primera cena la compartieron a la tenue luz de las velas. Sofía sonreía mientras hablaba de su nueva habitación y de cómo quería explorar el jardín. Antonio notó la preocupación en el rostro de Elena, pero la atribuyó al cansancio. Después de la cena, acostaron a Sofía. Su habitación estaba al final del pasillo, en la parte trasera de la casa. Antonio la miró mientras se dormía, y luego observó por la ventana. Una oscuridad densa cubría todo. Las siluetas de los árboles, bajo la luz de la luna, parecían enormes y deformes, como si fueran figuras extrañas. Las sombras parecían moverse solas. A medianoche, mientras Antonio y Elena dormían, comenzó el primer sonido extraño. Al principio era apenas un murmullo, como el viento. Pero no era solo eso. Eran ruidos de fricción que venían del desván. Antonio, medio dormido, se volvió hacia Elena. ¿Lo escuchaste?, susurró. Elena, con los ojos entreabiertos, asintió. Era como un murmullo, alguien susurrando, pero no se entendía qué decía. Antonio se levantó. Cada paso que daba sobre la madera hacía crujir el suelo. Salió al pasillo, que estaba completamente a oscuras, apenas iluminado por la débil luz que salía de las habitaciones. Sus pasos hacían eco en el techo, como si alguien más caminara con él, siguiéndolo. La entrada al desván estaba justo al frente del cuarto de Sofía. La puerta estaba entreabierta. Antonio se acercó lentamente. Los susurros ya eran más claros, aunque seguían siendo incomprensibles. Acercó su oído a la puerta y un viento helado golpeó su cara, como si hubiera abierto un refrigerador. Empujó la puerta y miró dentro. No había nada. «Seguro son ratones», murmuró, aunque una inquietud profunda se instalaba en su estómago. Cerró la puerta y volvió a la habitación. Elena estaba despierta, con los ojos llenos de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. «Nada, deben ser ratones», respondió Antonio, aunque ni él mismo se lo creía. Volvieron a la cama, pero dormir se volvió imposible. El ambiente en la habitación era pesado, como si el aire estuviera denso, una presión que los sofocaba. Antes del amanecer, un grito los sacudió. Era Sofía. Saltaron de la cama y corrieron al pasillo. Desde su habitación venía un grito que era el sonido puro del terror. Cuando entraron, Sofía estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, temblando. Señalaba al lado de su cama con la mano. «Mamá, papá». Estaba ahí. Una sombra negra, sollozaba. Antonio y Elena miraron al lugar que señalaba. No había nada. Pero el pavor en el rostro de Sofía era innegable. Le temblaban las piernas y su cuerpo estaba al lado. Elena la abrazó, tratando de calmarla. Antonio revisó cada rincón del cuarto. La ventana estaba cerrada. El armario también. Nada fuera de lugar. Pero él también lo sintió. Había algo inexplicable en esa habitación. Algo invisible que había estado ahí, y que ahora solo dejaba una ausencia extraña. «Solo fue una pesadilla, mi amor», dijo Antonio, pero su voz temblaba. Lo que Sofía había visto no era un simple sueño. El horror en sus ojos lo confirmaba. Esa noche no pudieron dormir. Llevaron a Sofía a su cama, y la pusieron en medio de los dos. Antonio no podía cerrar los ojos. La oscuridad de la noche, las sombras de los árboles, el silencio dentro de la casa. Todo era aterrador. De pronto, se escuchó a lo lejos un aullido extraño. No era un lobo ni un perro. Era más profundo, más oscuro, más salvaje, como si algo que no era de este mundo aullara. Después, se escucharon ladridos de perros provenientes del bosque, pero sonaban asustados, como si ellos también sintieran el peligro. Aquellos sonidos desafiaban toda lógica. Antonio lo supo en ese momento, algo no estaba bien en ese pueblo. La inquietud, la presión. Ahora empezaban a apoderarse de toda la familia. ¿Y ahora qué harían? Apenas era la primera noche. Cuando salió el sol, los primeros rayos que se filtraron por la casa parecían disipar, al menos un poco, el terror de la noche anterior. Pero solo parecían. Antonio abrió los ojos con el peso del cansancio. Sofía dormía entre los brazos de Elena, aún temblando. El pavor que su pequeña había sentido, roía las entrañas de Antonio. En el desayuno reinaba un silencio absoluto. En los rostros de todos se notaba la carga de lo vivido. Antonio intentó decir, tal vez Sofía solo tuvo una pesadilla, pero ni él mismo sonaba convencido. En el rostro de Elena se leía claramente la inquietud. Los crujidos de la casa, los aullidos lejanos, el grito de Sofía. No podían ser un simple sueño. Antonio fue a la escuela, pero no podía dejar de pensar en su familia. Mientras daba clases,
Su mente seguía atrapada en el pasillo oscuro, en el grito de su hija, en aquella sombra indescriptible. Al salir del trabajo, intentó conversar con algunos aldeanos. Preguntó por la historia del pueblo, por leyendas. Pero todos ponían una expresión extraña. Al tocar temas sobre el pasado, y sobre lo que ocurría en las noches, se callaban, cambiaban de tema. Un campesino mayor lo miró de reojo y murmuró: «En este pueblo está prohibido quedarse afuera de noche, joven maestro. Cuando caiga el sol, quédate en tu casa. Y cierra bien las ventanas». Esas palabras hicieron que el miedo de Antonio se multiplicara. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Qué pasaba realmente en la noche? Nadie lo decía en voz alta, pero en los ojos de todos se escondía un miedo profundo. Al llegar a casa, el rostro de Elena estaba pálido como una sábana. «Antonio», susurró, con la voz apenas saliendo. No estaba dentro, estaba en el jardín. Cuando volví, escuché ruidos dentro de la casa, como pasos pesados, tan claros, como si alguien caminara por el pasillo. Pero no había nadie. Te juro que dejé la puerta cerrada con llave. Antonio la abrazó. La presión que sentía también iba en aumento. Los sonidos detrás de la puerta, los ruidos extraños en la radio, las sombras que por un segundo aparecían en los espejos. No podía ser coincidencia. ¿Qué significan todas estas señales?, pensó. Todo esto había ocurrido en solo los 2 primeros días. Esa noche, las cosas empeoraron. En cuanto Sofía se quedó dormida, comenzaron los susurros. Esta vez eran más fuertes, más claros. Parecía que las paredes respiraban, que una entidad desconocida dentro de la casa intentaba comunicarse. Antonio tomó con fuerza la mano de Elena. Desde el techo de la habitación, comenzaron a oírse sonidos como si algo rascara con uñas, pequeños crujidos, después golpeteos. Antonio se concentró en la dirección del ruido. Se levantó lentamente de la cama. Su corazón se aceleró. En los ojos de Elena vio un pavor indescriptible. Antonio caminó hacia la puerta. Cada paso era más pesado que el anterior. El picaporte se movió por sí solo, y la puerta se abrió lentamente. El pasillo estaba otra vez sumido en la oscuridad, pero esta vez era diferente. Al fondo, justo frente a la puerta del cuarto de Sofía, había una silueta, una figura alta, grande, totalmente negra. No se distinguía ningún detalle. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado forma. Antonio quedó sin aliento, completamente paralizado. No podía moverse ni hablar. Un aire helado envolvió su cuerpo, como si estuviera congelado. Aquella figura comenzó a girar lentamente hacia la habitación de Sofía. Antonio quiso gritar alto, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Justo en ese instante, la silueta se giró hacia Antonio. Y fue entonces cuando vivió el momento más aterrador de su vida. En el rostro de aquella figura, aparecieron 2 ojos brillantes, de un rojo incandescente, como si ardieran desde adentro. Esos ojos miraban directamente a su alma. En ese momento, su percepción de la realidad se rompió. No era un sueño, no era una alucinación, era real. Y esa cosa estaba ahí, en su casa, frente a la puerta del cuarto de su hija. Las piernas de Antonio temblaban, sin control. Quiso gritar, pero una presión invisible le apretaba la garganta, lo sofocaba. Los ojos de esa figura nunca se apartaron de él. Parecía estudiarlo, evaluarlo. Y Antonio lo entendió de golpe. Esa cosa quería hacerles daño. O peor aún, quería jugar con ellos. Aquella entidad desconocida era un horror que la mente humana no podía comprender. La silueta comenzó a desvanecerse lentamente en el pasillo, fundiéndose con las sombras. Sus ojos brillaban hasta el último momento, hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Antonio se sostuvo de la pared. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Jadeaba, sin poder recuperar el aliento. Elena llegó por detrás, también mirando hacia el fondo del pasillo. Ella también había visto esos ojos brillantes. Se miraron. En sus rostros estaba escrita la misma expresión, puro terror y desesperación. Esa noche no durmieron. Sofía volvió a su cama, entre ellos 2. Pero ninguno cerró los ojos. Esperaron la mañana, el amanecer, como si eso fuera a poner fin a la pesadilla. Pero en realidad, esto era solo el comienzo. En esa casa, en ese pueblo, los esperaba algo desconocido. Y eso, no tenía intención de irse. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Elena, su voz cargada de completa desesperanza. Antonio no tenía respuesta. Enfrentaban algo inexplicable, donde la lógica ya no servía de nada. Lo único que sabían era que ya no estaban solos. Y esa presencia quería algo de ellos. ¿Qué era? Aún no lo sabían.
Pero iban a tener que averiguarlo. Con los primeros rayos del amanecer, para Antonio y Elena no comenzaba un nuevo día, sino una nueva pesadilla. Los gritos de Sofía aún resonaban en sus oídos, y las paredes de la casa se veían más inquietantes que nunca. Antonio no fue a la escuela. Ninguno de los dos, ni su hija, podía continuar con su vida tras semejante horror. Deambulaban por la casa, inspeccionando cada rincón, cada sombra, convencidos de que esa silueta todavía los acechaba. Revisaron la guardia, el sótano, todos los cuartos, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni pistas. Solo los crujidos del viejo piso y el sonido de sus mismos corazones. La mente de Antonio luchaba por comprender lo inexplicable. Mientras Elena preparaba café en la cocina, notó que la taza temblaba en su mano. Antonio, por su parte, había descubierto un viejo baúl lleno de documentos, registros de propiedad del pueblo, fotos antiguas y recortes de prensa amarillentos. Buscaba una respuesta desesperada. Entonces, un titular lo paralizó. Hace 70 años desapareció un niño en esta misma casa. El corazón de Antonio se aceleró al reconocer el lugar en la fecha del recorte. El niño se llamaba Mateo. Se esfumó una noche y nunca fue hallado. Los aldeanos pensaron que había sido secuestrado, pero su cuerpo jamás apareció. A Antonio se le erizó la piel chinita. ¿Solo una casualidad? Con esta revelación, decidieron visitar a la persona más anciana del pueblo, Doña Remedios, sabia guardiana de las antiguas leyendas. Ella los recibió con ojos llenos de siglos de historias. Antonio le contó la desaparición de Mateo, y las atemorizantes experiencias de las últimas noches. Doña Remedios los escuchó en silencio, con la mirada fija en el techo. «Ja, los niños», exhaló con voz queda. «Esa casa está maldita. Quienes viven ahí nunca encuentran descanso. Mateo no fue el único. Antes y después hubo otros. Unos enloquecieron, otros desaparecieron en el silencio eterno». Continuó. «Hace más de un siglo, una tragedia sacudió al pueblo. Un hombre adinerado mató de forma brutal a su esposa e hijos, y luego se quitó la vida, todo dentro de esa misma casa. Desde entonces, comenzaron a escucharse sonidos extraños y a verse sombras. Los aldeanos creen que el espíritu del asesino jamás descansó, y que incluso han visto otras presencias junto a él. Y su alma atormentada vaga y se alimenta del miedo de los vivos», dijo Doña Remedios, cruzando su mirada con la de Antonio. «Mateo pudo haber sido llevado por ese espíritu. A él le gustaban los niños». El nudo en la garganta de Antonio apretaba. La historia inexplicable encajaba con cada fragmento, la sombra, los susurros, el ruido en la buhardilla. Todo cobró sentido. Pero en lugar de ofrecerles alivio, aquella verdad les dejó aún más desesperados. ¿Cómo enfrentarse a un espíritu? Doña Remedios les entregó un pequeño atado de incienso y unas hierbas. «Enciendan esto. Tal vez ahuyente algo, pero no lo alejará por completo», advirtió. «Deben irse de esa casa. Si no, él los llevará también. Esa alma no renuncia a su presa». De regreso, el sol ya comenzaba a ocultarse. La pesada, inquietante quietud volvió a sumir al pueblo en la penumbra. Antonio miraba a su alrededor. Cada árbol y piedra parecía una sombra viva. Las palabras de Doña Remedios resonaban en su mente. Deben irse. Pero, ¿a dónde podían ir? El empleo en la escuela era su único sustento. En Elena también se reflejaba esa misma desesperación. Habían encontrado una respuesta, sí, pero esa respuesta abría una pregunta aún más difícil: ¿cómo escapar de esta pesadilla? ¿Y tú, qué harías? ¿Te quedarías en esa casa, o dejarías todo atrás y huirías? Escribe tu opinión en los comentarios. Al llegar a casa, la oscuridad se sentía más densa que nunca. Aún antes de cruzar el umbral, sintieron una ráfaga de aire helado, como si la casa estuviera llena de horror dormido. Al abrir la puerta, un olor penetrante los golpeó, un perfume antiguo, femenino e intenso. Antonio y Elena se miraron. Ese aroma, junto con la presión y el miedo de la noche anterior, les provocó un nuevo escalofrío. Aquella entidad había regresado, y esta vez había dejado una señal. Mientras el grito de Elena llenaba la casa, el cuerpo desmayado de Antonio yacía en el suelo frío del pasillo. Elena también había visto esa imagen aterradora. Aquellas luces brillantes se inclinaban sobre Antonio, resplandeciendo con un aire de triunfo. Con el corazón desbocado, corrió hacia él. Comenzó a sacudir el cuerpo inmóvil de su esposo. «Antonio. Antonio, despierta». Su voz temblaba, sus ojos estaban llenos de terror. La figura sombría se giró un instante hacia ella. Las luces ahora parecían mirar directamente al alma de Elena. Un miedo indescriptible la invadió. Retrocedió tambaleándose, recordando que la pequeña Sofía aún estaba en su habitación, en manos de lo desconocido. Esa sensación era como una cortina de hielo que la inmovilizaba por completo.
La figura sombría se alejó de Antonio y regresó a la habitación de Sofía. A pesar de todo su miedo, Elena se levantó de un salto. Con un reflejo instintivo de madre, se lanzó hacia esa presencia oscura para proteger a su hija. Pero aquella entidad era demasiado rápida. Justo entonces, se oyó un leve sollozo desde el cuarto de Sofía, seguido por un crujido y el sonido de la puerta cerrándose lentamente. El silencio que siguió fue más aterrador que 1000 gritos. Cuando Elena llegó a la puerta, giró la manilla rápidamente, pero estaba cerrada. Comenzó a golpear con desesperación. Sofía. Hija. Abre la puerta. Su voz se quebraba por la impotencia. Cada golpe contra la madera parecía arrancarle un pedazo del alma. Del otro lado, se escuchaban los sollozos entrecortados de Sofía. Parecía que alguien intentaba callarla, tapándole la boca. Luego, el sonido que paralizó la sangre de Elena, un murmullo. Una voz masculina profunda y ronca, susurrando el nombre de su hija. Sofía. Sofía. Era la voz del antiguo espíritu del que Antonio había hablado. Elena dejó de golpear y trató de abrir con toda su fuerza. Pero la puerta no cedía, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada desde dentro. En ese momento, sus piernas fallaron, cayó al suelo y rompió en llanto. Había entregado a su pequeña a esa entidad monstruosa. Estaba perdida, sin saber qué hacer. Toda esperanza parecía extinguida. Entonces se oyó el quejido de Antonio. Comenzaba a recobrar el sentido. Elena corrió hacia él e intentó levantarlo. Sus ojos se abrieron lentamente, reflejando un shock profundo y un terror indescriptible. Ella. Sofía. Murmuró con voz apagada. Elena sintió. Está dentro. Cerraron la puerta. Ambos miraron hacia esa puerta de madera, que ya no era solo una entrada, sino la boca de un monstruo que se había llevado a su hija. Antonio se levantó con dificultad, sus piernas temblaban, pero su mente estaba totalmente enfocada en Sofía. Solo pensaba en recuperarla, sin importar el precio. Antonio y Elena comenzaron a empujar la puerta juntos. Por más fuerza que aplicaban, la puerta no se movía ni un milímetro. Era como si desde el otro lado estuviera sostenida por una montaña. Miraron a su alrededor con desesperación. Un mazo, una barra, cualquier cosa. Pero dentro de la casa no había nada con lo que pudieran defenderse. A Antonio le vinieron a la mente las palabras de Doña Remedios. Ese espíritu no suelta a su presa. Y en ese instante, por un momento, pensó que habían perdido a Sofía para siempre. Ese pensamiento intensificó su terror, llenándolo con una frialdad que caló hasta los huesos. Justo entonces, se escuchó un nuevo sonido desde la habitación de Sofía. Esta vez no era un sollozo, era la risa alegre de una niña, como si alguien le estuviera contando algo gracioso. Antonio y Elena se miraron el uno al otro, combinando en sus rostros la confusión y el miedo. Era la voz de Sofía. Sí, pero, ¿cómo podía haberse calmado tan rápido? ¿Qué estaba ocurriendo ahí dentro? Elena se acercó a la puerta y pegó el oído. Después de esas risitas, volvió aquel murmullo profundo y gutural. Esta vez era más claro. Ven conmigo, Sofía. Estarás con nosotros. Y enseguida, se oyó de nuevo la voz de Sofía, más fuerte y decidida. Sí, ya voy. El mundo de Antonio y Elena se vino abajo. La voz de Sofía no era la de la niña que conocían. Parecía como si otra entidad estuviera usando su lengua. Esa revelación desmoronó por completo su percepción de la realidad. ¿Había sido poseída por aquella entidad oscura? ¿O simplemente estaba siendo manipulada? Antonio reunió toda la fuerza que le quedaba y trató de derribar la puerta. Estaba hecha de vieja madera, pero parecía estar cubierta con una armadura de hierro. Esa fuerza inexplicable frustraba todos sus intentos. Su desesperación crecía con cada segundo que pasaba. Las risitas y los susurros continuaban desde el interior. Antonio golpeó la pared con el puño y gritó con desesperación: «Devuélveme a mi hija. Déjala en paz». Pero su voz se desvaneció en el silencio de la casa. De repente, un resplandor emergió del interior del cuarto. Una luz roja y brillante. Como si aquellos ojos se hubieran expandido dentro de la habitación, iluminándolo todo. Luego, una sombra se deslizó rápidamente hacia la ventana. Antonio y Elena corrieron hacia ahí. Estaba abierta. Y en la oscuridad de la noche, vieron una figura pequeña alejándose rápidamente. Era el cuerpo diminuto de Sofía. Pero a su lado, había una presencia mucho más grande, mucho más oscura. Aquella entidad sostenía su mano, llevándola hacia lo desconocido. Se adentraron entre los árboles, desapareciendo entre las sombras. Antonio y Elena, congelados en su lugar, habían presenciado con impotencia cómo su hija era llevada por aquella entidad incomprensible. La desesperación los envolvió por completo. Esa situación, esa pesadilla aterradora, estaba más allá de toda lógica. ¿Qué harían ahora?
¿A quién acudirían? ¿Quién les creería? Los temores de los aldeanos, las advertencias de doña Remedios, ahora se habían convertido en verdades horribles. La maldición de aquella casa también había alcanzado a su pequeña. En la mente de Antonio se formó un remolino. Esa cadena de sucesos incomprensibles los había empujado hasta el borde mismo de la vida. No sabían qué hacer. Solo una cosa era cierta: Sofía se había ido. Y sabían quién se la había llevado. Ese acontecimiento dejó una herida profunda en sus mentes, como si la realidad jamás volviera a ser la misma. Todo debía tener una explicación, pero esa serie de eventos apuntaba a algo que superaba los límites de la ciencia y la razón. Sus almas permanecerían por siempre bajo la sombra de ese momento espantoso. Ese recuerdo doloroso quedaría sellado en su memoria como una marca imborrable. El perfume intenso que impregnaba la casa se volvía más denso con cada respiración. Era como si cada partícula del aire contuviera el aliento de un ser terrorífico del pasado. Antonio y Elena se miraban, consumidos por un miedo indescriptible. Ese aroma convertía en tangible la presencia del alma maldita que doña Remedios mencionó, un horror palpable que podía percibirse con los sentidos. Antonio encendió el incienso con manos que temblaban sin control. Esperaba que su fragancia neutralizara ese perfume ominoso y mitigara la invasión aterradora. Mientras el humo se expandía lentamente, parecía que esa presencia invisible se agitaba, como si aquel aroma la molestara. Pero el aire frío persistía, incluso parecía que la temperatura había bajado aún más. Hasta el aliento salía visible y tembloroso. Sofía dormía profundamente, pero inquieta, murmuraba algo, se sobresaltaba, gemía. Cada parte de su cuerpo irradiaba pavor. Antonio y Elena, de pie junto a ella, incienso en mano, contenían la respiración. A medida que la noche avanzaba, la tensión en la casa se hacía insoportable. Los golpes en la pared parecían señales de algo atrapado intentando liberarse. Desde el pasillo llegaban susurros más claros, casi inteligibles. Varios tonos en un castellano gutural e ininteligible. Un murmullo ahogado y ronco, como alguien con la garganta rota tratando de hablar. Esos sonidos inquietantes desintegraban la lógica de Antonio, lo que ya era confuso, ahora se enredaba más. Horas después, los ruidos aumentaron. Desde el ático, crujidos indicaban pasos pesados moviéndose por el pasillo sobre ellos. Cada paso los estremecía. Antonio se incorporó poco a poco, sus músculos tensos como alambre. Elena trató de detenerlo con la mirada. «No vayas», suplicó en susurro, su rostro demudado por la desesperación. Pero Antonio sabía que debía actuar, debía descubrir el origen de ese horror y proteger a Sofía. Con incienso en mano, avanzó hacia la puerta. Sus latidos marcaban el ritmo de sus pasos. El picaporte estaba al lado, como si nadie lo hubiera tocado en siglos, y el frío hubiera dejado una capa de hielo. La abrió. El pasillo estaba sumido en una oscuridad abismal. El humo del incienso ascendía como una delgada columna en el aire denso, creando una atmósfera lúgubre y tensa. Entonces, a lo lejos, ante la puerta de Sofía, la silueta apareció de nuevo. Esta vez se veía más nítida, más alta, más espeluznante. Y los ojos. Esos ojos rojos y brillantes eran como brasas en la oscuridad, incendios infernales en medio de la nada. Antonio se sintió paralizado. Las piernas no respondían, su respiración era dificultosa, su pecho se comprimía con cada intento de inhalar. Su corazón latía con violencia, un testimonio físico de que el miedo superaba lo mental. Aquel figura avanzó lentamente hacia la puerta del cuarto de Sofía. Su mano se deslizó hacia el picaporte. Largas garras huesudas, hechas de la misma sombra, delicadas y mortales. Antonio quiso gritar el nombre de su hija, pero solo salió un susurro ronco. Su garganta parecía ahorcada por la presión de ese ser. La sombra tomó el pomo, lo giró, y de pronto todo encajó en la mente de Antonio. Esa criatura había venido por Sofía. La advertencia de doña Remedios retumbaba en su mente. Al espíritu le gustaban los niños. La figura dio un paso dentro. Antonio exhaló un grito tembloroso. «Detente». Su voz emergió forzada, apenas audible, pero logró captar la atención de la presencia. La criatura se volvió hacia él. Sus ojos, llenos de un odio ancestral, ardían con irredención. Antonio percibió una maldad antigua, una furia primigenia. Aquello no era solo el alma de un asesino. Era algo mucho más antiguo, más horrible. El miedo que sintió fue más que temor, era un pavor que paraliza el alma. Su cuerpo se congeló, temblando sin control. La criatura avanzó un paso más, cada movimiento trayendo consigo un viento helado, como aliento de la muerte. El humo del incienso ya había perdido su fuerza, los ojos rojos de la criatura parecían absorber todo el calor. Al contemplar la figura, Antonio pudo distinguir sus contornos difusos, un cuerpo humanoide pero deformado,
formado por sombras líquidas, una masa cambiante que se construía y se deshacía. Una masa informe, oscura y móvil. Aquella visión era el mismo pesadilla arriba. Antonio retrocedió con la espalda contra la pared. No había escapatoria. Se sentía desesperado. El ser se detuvo frente a él, elevando su rostro al nivel de sus ojos. Parecía penetrar en su mente, escudriñar sus temores más íntimos. Entonces Antonio escuchó voces distorsionadas que susurraban su nombre, imitaban la voz de Elena, la risa de Sofía. Un torbellino de sonidos que llevaban su cordura al borde del abismo. Era un ataque psicológico directo. La mezcla de realidad y delirio se volvía indivisible. La criatura extendió su mano, dedos huesudos de sombra pura que parecían flotar. Antonio sintió un impulso invisible que lo empujaba hacia atrás. Aquella mano buscaba contacto. Y ese contacto cambiaría su vida para siempre. Su cuerpo se tensó, una parálisis se apoderó de él. No pudo respirar, no pudo moverse. Cayó hacia atrás, su mente inundada por el resplandor de esos ojos rojos. Permaneció inmóvil, mirando el techo, mientras la criatura se inclinaba sobre él, sus ojos brillando en actitud triunfal. Aquella imagen, tan aterradora, consumió todas sus esperanzas. Mientras el grito de Elena llenaba la casa, el cuerpo desmayado de Antonio yacía en el suelo frío del pasillo. Elena también había visto esa imagen aterradora. Aquellas luces brillantes se inclinaban sobre Antonio, resplandeciendo con un aire de triunfo. Con el corazón desbocado, corrió hacia él. Comenzó a sacudir el cuerpo inmóvil de su esposo. Antonio. Antonio, despierta. Su voz temblaba, sus ojos estaban llenos de terror. La figura sombría se giró un instante hacia ella. Las luces ahora parecían mirar directamente al alma de Elena. Un miedo indescriptible la invadió. Retrocedió tambaleándose, recordando que la pequeña Sofía aún estaba en su habitación, en manos de lo desconocido. Esa sensación era como una cortina de hielo que la inmovilizaba por completo. La figura sombría se alejó de Antonio y regresó a la habitación de Sofía. A pesar de todo su miedo, Elena se levantó de un salto. Con un reflejo instintivo de madre, se lanzó hacia esa presencia oscura para proteger a su hija. Pero aquella entidad era demasiado rápida. Justo entonces, se oyó un leve sollozo desde el cuarto de Sofía, seguido por un crujido y el sonido de la puerta cerrándose lentamente. El silencio que siguió fue más aterrador que 1000 gritos. Cuando Elena llegó a la puerta, giró la manilla rápidamente, pero estaba cerrada. Comenzó a golpear con desesperación. Sofía. Hija. Abre la puerta. Su voz se quebraba por la impotencia. Cada golpe contra la madera parecía arrancarle un pedazo del alma. Del otro lado, se escuchaban los sollozos entrecortados de Sofía. Parecía que alguien intentaba callarla, tapándole la boca. Luego, el sonido que paralizó la sangre de Elena, un murmullo. Una voz masculina profunda y ronca, susurrando el nombre de su hija. Sofía. Sofía. Era la voz del antiguo espíritu del que Antonio había hablado. Elena dejó de golpear y trató de abrir con toda su fuerza. Pero la puerta no cedía, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada desde dentro. En ese momento, sus piernas fallaron, cayó al suelo y rompió en llanto. Había entregado a su pequeña a esa entidad monstruosa. Estaba perdida, sin saber qué hacer. Toda esperanza parecía extinguida. Entonces se oyó el quejido de Antonio. Comenzaba a recobrar el sentido. Elena corrió hacia él e intentó levantarlo. Sus ojos se abrieron lentamente, reflejando un shock profundo y un terror indescriptible. Ella. Sofía. Murmuró con voz apagada. Elena sintió. Está dentro. Cerraron la puerta. Ambos miraron hacia esa puerta de madera, que ya no era solo una entrada, sino la boca de un monstruo que se había llevado a su hija. Antonio se levantó con dificultad, sus piernas temblaban, pero su mente estaba totalmente enfocada en Sofía. Solo pensaba en recuperarla, sin importar el precio. Antonio y Elena comenzaron a empujar la puerta juntos. Por más fuerza que aplicaban, la puerta no se movía ni un milímetro. Era como si desde el otro lado estuviera sostenida por una montaña. Miraron a su alrededor con desesperación. Un mazo, una barra, cualquier cosa. Pero dentro de la casa no había nada con lo que pudieran defenderse. A Antonio le vinieron a la mente las palabras de Doña Remedios. Ese espíritu no suelta a su presa. Y en ese instante, por un momento, pensó que habían perdido a Sofía para siempre. Ese pensamiento intensificó su terror, llenándolo con una frialdad que caló hasta los huesos. Justo entonces, se escuchó un nuevo sonido desde la habitación de Sofía. Esta vez no era un sollozo, era la risa alegre de una niña, como si alguien le estuviera contando algo gracioso. Antonio y Elena se miraron el uno al otro, combinando en sus rostros la confusión y el miedo. Era la voz de Sofía, sí, pero,
¿Cómo podía haberse calmado tan rápido? ¿Qué estaba ocurriendo ahí dentro? Elena se acercó a la puerta y pegó el oído. Después de esas risitas, volvió aquel murmullo profundo y gutural. Esta vez era más claro. Ven conmigo, Sofía. Estarás con nosotros. Y enseguida, se oyó de nuevo la voz de Sofía, más fuerte y decidida. Sí, ya voy. El mundo de Antonio y Elena se vino abajo. La voz de Sofía no era la de la niña que conocían. Parecía como si otra entidad estuviera usando su lengua. Esa revelación desmoronó por completo su percepción de la realidad. ¿Había sido poseída por aquella entidad oscura? ¿O simplemente estaba siendo manipulada? Antonio reunió toda la fuerza que le quedaba y trató de derribar la puerta. Estaba hecha de vieja madera, pero parecía estar cubierta con una armadura de hierro. Esa fuerza inexplicable frustraba todos sus intentos. Su desesperación crecía con cada segundo que pasaba. Las risitas y los susurros continuaban desde el interior. Antonio golpeó la pared con el puño y gritó con desesperación: «Devuélveme a mi hija. Déjala en paz». Pero su voz se desvaneció en el silencio de la casa. De repente, un resplandor emergió del interior del cuarto. Una luz roja y brillante. Como si aquellos ojos se hubieran expandido dentro de la habitación, iluminándolo todo. Luego, una sombra se deslizó rápidamente hacia la ventana. Antonio y Elena corrieron hacia ahí. Estaba abierta. Y en la oscuridad de la noche, vieron una figura pequeña alejándose rápidamente. Era el cuerpo diminuto de Sofía. Pero a su lado, había una presencia mucho más grande, mucho más oscura. Aquella entidad sostenía su mano, llevándola hacia lo desconocido. Se adentraron entre los árboles, desapareciendo entre las sombras. Antonio y Elena, congelados en su lugar, habían presenciado con impotencia cómo su hija era llevada por aquella entidad incomprensible. La desesperación los envolvió por completo. Esa situación, esa pesadilla aterradora, estaba más allá de toda lógica. ¿Qué harían ahora? ¿A quién acudirían? ¿Quién les creería? Los temores de los aldeanos, las advertencias de Doña Remedios, ahora se habían convertido en verdades horribles. La maldición de aquella casa también había alcanzado a su pequeña. En la mente de Antonio se formó un remolino. Esa cadena de sucesos incomprensibles los había empujado hasta el borde mismo de la vida. No sabían qué hacer. Solo una cosa era cierta: Sofía se había ido. Y sabían quién se la había llevado. Ese acontecimiento dejó una herida profunda en sus mentes, como si la realidad jamás volviera a ser la misma. Todo debía tener una explicación, pero esa serie de eventos apuntaba a algo que superaba los límites de la ciencia y la razón. Sus almas permanecerían por siempre bajo la sombra de ese momento espantoso. Ese recuerdo doloroso quedaría sellado en su memoria como una marca imborrable. Mientras la voz que pronunciaba el nombre de Antonio resonaba entre ecos, era a la vez la voz de Sofía, y el zumbido profundo de una entidad milenaria. Aunque el pozo estaba sumido en una oscuridad absoluta, esas palabras se proyectaban con fuerza. Antonio, sujetando el juguete de Sofía, se quedó sin aliento al asomarse al vacío. ¿Era esto una trampa? ¿O su única oportunidad de recuperar a su hija? No lo dudó. Comenzó a descender aún más, adentrándose en lo desconocido. Con cada paso, las formas difusas en las paredes del pozo se delineaban, danzando ante sus ojos. Era como si los fantasmas de su pasado lo observaran. Cuando su pie tocó el suelo húmedo y frío del fondo, una tenue y oscilante luz apareció ante él. Como una antorcha errante, se movía lentamente. La siguió y descubrió que el fondo del pozo era en realidad el comienzo de un túnel estrecho, húmedo y sombrío. Las gotas de agua que se filtraban desde las paredes rompían el silencio. Antonio sentía que su miedo se intensificaba con cada paso. El túnel desembocaba en una cámara amplia, semejante al interior de una cueva. En el centro del suelo había un fuego extraño, de tono rojizo. Su humo desprendía esa familiar y pesada fragancia femenina que le había olido en la casa. Antonio escrutó el entorno. Las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos. Algunos representaban figuras humanas, otros criaturas indescriptibles. Junto al fuego, en la penumbra, se encontraba una pequeña silueta. Era Sofía. El corazón de Antonio retumbó y se apresuró hacia ella. Pero justo entonces, detrás de Sofía, la figura oscura se alzó con ojos rojos brillantes que iluminaban la estancia. Sofía recostaba la cabeza contra ella, con una sonrisa vacía. Sus ojos carecían de vida. Parecía que su alma ya no estaba ahí. Antonio se detuvo en seco. La figura acarició el cabello de Sofía lentamente, y la voz profunda y cavernosa resonó en la caverna. «Bienvenido, Antonio. Tu hija ya está con nosotros. Ha encontrado su nuevo hogar». La voz procedía del cuerpo de Sofía, pero hablaba en un lenguaje antiguo. La mente de Antonio se negaba a aceptar aquella realidad terrible.
Es una pesadilla. No puede ser. Quiso convencerse, pero sabía que era real. La oscura figura extendió su mano hacia Antonio. Sus dedos eran largos, huesudos, suspendidos como sombras acechantes. También puedes quedarte con nosotros, Antonio. Aquí hallarás la paz. En ese instante, una sensación extraña invadió a Antonio. Una parte de él quiso aceptar esa oferta. La criatura en la caverna parecía poseer una capacidad hipnótica. Buscaba dominar la mente de Antonio. Antonio cerró los ojos con fuerza y evocó el rostro inocente de su hija. No podía traicionarla. Gritó. No. Su voz retumbó en la cámara. Los ojos brillantes de la figura parpadearon con furia. Su resistencia lo había irritado. El fuego en el centro de la sala ardió con más intensidad, y la temperatura se volvió sofocante. El aire se enrareció, dificultando cada respiración. Antonio apretó con fuerza la muñeca de Sofía en su mano, y extrajo una pequeña porción de incienso del bolsillo que Elena le había dado. Con manos temblorosas, logró encenderlo. La figura oscura avanzó con furia hacia él, pero el incienso comenzó a quemarse. El humo se elevaba, envolviendo la sala. En lugar de honrar la fragancia del perfume, esa nube luchaba contra ella. Cuando el humo cruzó a través de la criatura, esta retrocedió con un alarido, como si el humo la abrazara. Antonio supo que era su única oportunidad. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia atrás y comenzó a ascender por el túnel. Detrás de él, los aullidos enojados de la figura y los débiles sollozos de Sofía lo perseguían.